Estamos con Vinicio Chávez, licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Central del Ecuador, magíster en las nuevas tecnologías de la educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, en la cual también está cursando sus estudios doctorales. Su área de investigación actual es la formación del docente universitario, un tema que es de muchísimo interés para nosotros aquí en Ecuador, por lo cual deseamos hacer una entrevista que te estamos muy agradecidos por tu visita. Ayer tuvimos un conversatorio muy interesante con la comunidad universitaria sobre este tema y queremos primero que todo saber por qué has escogido, siendo un estudiante doctoral, un tema tan trascendental, tan importante para nosotros. ¿Por qué has escogido ese tema tú para tus estudios doctorales? Dentro del proceso de investigación pienso que es importante encontrar temas a la vez conflictivos, interesantes, y este es uno de ellos, ¿no? Es un tema muy interesante, es un punto conflictivo porque habla de muchas cosas, de las situaciones actuales del docente universitario, la trascendencia que tiene que llevar el docente en su formación y sobre todo los caminos que debe cumplir un docente para trabajar del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo más importante. Entonces, claro, ha sido un poco difícil abordar este tema a nivel universitario, sobre todo en el Ecuador, porque se hace conflictivo, porque topa intereses a veces institucionales, pero de alguna u otra forma tenemos que topar ese tema, solucionar ese tema para que existan los cambios respectivos, ¿no? Ciertamente. ¿Por qué crees tú que es importante que un docente universitario, que ciertamente es reconocido como una persona extremadamente calificada, con sus títulos, su preparación, por qué necesitaría formarse continuamente si ya se considera una persona preparada? Porque en primer lugar la parte científica y de preparación no tiene un término. Siempre es una constante motivación en el docente de prepararse, de formarse. Entonces no hay un término final. En la parte científica no hay un término final, en la parte formativa no hay un término final. Es por eso que los docentes tienen que prepararse continuamente y ese es un plus adicional para ver las capacidades que ellos pueden adquirir. No todas las capacidades tú sabes que son adquiridas o son propias, sino que son procesos formativos en el cual el docente se encuentra inmiscuido, ¿no? Y en tu experiencia, en tus investigaciones, ¿qué consideras tú que es una necesidad para el profesorado universitario? ¿Formarse continuamente, formarse en el área de contenido que dicta o más bien crees tú una prioridad el que se forme en áreas, por ejemplo, de educación? Sí, justamente abordamos las áreas de educación, son determinantes y a esto podríamos añadir lo que es las competencias no formales. Las competencias no formales son las que entran dentro del perfil profesional y del perfil laboral sobre todo. Entonces, muchas veces nosotros como docentes decimos, bueno, ya tenemos el PhD y culmin de todo esto, ¿no? Pero no es así. Todo el tiempo tenemos que prepararnos, todo el tiempo tenemos que actualizarnos porque la educación es sumamente dinámica. Ahora con el proceso de globalización se hace más importante y más prioritario capacitarte constantemente. Exacto. Como sabemos, un docente universitario no tiene como requisito haber recibido cursos de formación en docencia, ¿verdad? Ni en educación, ni llamémosle pedagogía o andragogía, como también se le podría llamar, sino que se le pide que más bien sea en el contenido. ¿Tú piensas que esto crea alguna dificultad en la educación superior? Sí, sí crea un poco de dificultad porque nosotros tenemos, la mayoría de docentes tienen experticia en su tema, o sea, en lo que ellos se formaron académicamente. Por ejemplo, yo puedo tener un PhD experto en física, pero eso no me garantiza que tenga la posibilidad de transmitir sus conocimientos. O sea, esos son procesos paralelos. Y los procesos paralelos, la parte andragógica es importantísima porque tienen otra dinámica. La educación a la parte andragógica es otra dinámica totalmente diferente, en donde tenemos que abordarle al estudiante adulto de una manera distinta, ¿no? Entonces, claro, el PhD a lo mejor puede saber, o un PhD cualquiera puede saber, pero necesita la formación en esa área. Indispensablemente es un punto trascendental para mí, trascendental y sobre todo en la investigación que se hizo es trascendental.
¿Has visto tú en Ecuador una cierta apertura? ¿Cómo describirías tú la apertura que tiene el docente universitario ecuatoriano, el profesorado ecuatoriano, frente a recibir cursos de formación en educación, digamos? ¿Has visto tú una apertura o alguna dificultad? Todavía nosotros como ecuatorianos no estamos convencidos de que podemos llegar más allá de lo que esperamos. Es un proceso, el proceso de formación del docente está empezando y todavía tenemos limitantes en eso. No nos convencemos de que somos capaces, no nos convencemos de que podemos llegar a puestos muy altos y tenemos las herramientas para eso. Entonces creo que es un poco de miedo todavía, tenemos un poco de miedo en afrontar lo que sí podemos superar. Yo creo que el momento que superemos esta partecita del miedo, podemos llegar, todavía tenemos un poco de resistencia en lo que es formación, ya sea porque hay personas o instituciones que obligan, más no convencen de otra forma, ¿no? Es un autoconvencimiento, al final es el convencimiento que tú tienes por superarte, es el convencimiento que tú tienes por crecer. Entonces partimos de eso, básicamente tenemos todavía el miedo interno que podemos de alguna vez superarlo, ¿no? Cuéntanos de tus investigaciones. Tú estás realizando una investigación sobre la formación continua del profesorado universitario. Cuéntanos brevemente de qué se trata tu investigación y obviamente los resultados que has obtenido. Sí, bueno, inicialmente sí tuve dificultades en este tema que es de equipos de formación docente de las universidades en posgrado del Ecuador. Sí tuve un poquito de resistencia en el inicio porque se mueven un poco las estructuras y deben moverse las estructuras. Es una situación que es así, ¿no? He tenido una apertura muy importante aquí en la Universidad Andina, en la Politécnica Salesiana, en la Central. Y bueno, sí hemos tenido un poco de complejos, sobre todo de apropiación del tema en otras universidades, ¿no? Dentro del proceso de investigación en sí, esta investigación ha sido una investigación cuantitativa, en donde hemos podido evidenciar que el docente, si bien es cierto, tiene una formación profesional inicial, que eso es buena porque ha cumplido ciertos parámetros dentro de escuelas, colegios o universidades, pero sí necesita un acompañamiento más directo dentro de lo que es formación continua. Entonces, claro, hay universidades que tienen procesos de formación continua, pero falta ese proceso que yo digo de control y evaluación. Entonces, en el conversatorio excelente que tuvimos ayer, habíamos dicho que prácticamente se necesita que el docente tenga ese tipo de apropiación primero de lo que está siguiendo o asistiendo al curso y también que lo aplique, ¿no? Porque tenemos cursos que lo recibimos, pero no sabemos si lo aplicamos o no, si es trascendental o no, si es útil o no. Entonces, claro, todo esto se investigó también dentro del modelo de formación y también se hizo una apropiación de las dificultades que tienen los docentes. Entonces, entre algunas que yo te comentaba, tienen dificultades en lo que es el seguimiento de formación continua, tienen las dificultades en que han recibido, por ejemplo, práctica docente inicial, ¿no? Dentro de lo que es la profesionalización, pero incompleta, entonces tenemos más teoría que práctica. Se hace un poco difícil el momento de afrontar los problemas en aula y también las situaciones propias de los claustros universitarios. Entonces ahí hay un conflicto en el momento de que tú quieres resolver algo, pero no tienes las herramientas, no has tenido un seguimiento y no tenemos un norte en sí. El posgrado carece de un norte. Excelente. Te deseamos muchísimo éxito en la conclusión de tus estudios doctorales y sabemos que ha sido un gran aporte tu investigación. Esperamos pues que te deseamos muchísimo éxito y esperamos que podamos seguir en contacto para poder intercambiar resultados de investigaciones y poder ayudar de esta forma a la educación superior del país. Siempre a la orden. Muchas gracias.